después puedan consultarla. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a resolver el ejemplo del modelado utilizando el análisis estructurado para un laboratorio clínico, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros vamos a suponer que el laboratorio clínico se llama Caos y que esto funciona de la siguiente manera. Un cliente, que no necesariamente es paciente de este laboratorio, por eso nosotros le estamos llamando cliente, va a llegar con una muestra y así llegan varios clientes a lo largo de la jornada. Esta muestra puede ser una muestra de orín, heces, o puede ser que necesite una muestra de sangre, ¿no? Entonces, quien lo atiende es una recepcionista, un recepcionista, que en función del tipo de muestra que el cliente presenta, le va a asignar a un laboratorista. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente si tiene que ser una muestra de sangre, eh, tenga que asignarle al laboratorista para que éste proceda a sacarle sangre para que luego se realice el análisis. O en el caso de orina y heces, entonces simplemente vaya a registrar los datos del cliente y se lo vaya a asignar a un laboratorista. Entonces, una vez que ya se ha asignado el recepcionista, la recepcionista ha asignado un laboratorista, la persona que se va a encargar de hacer el laboratorio, eh, este va a realizar lo necesario para obtener los resultados que le pide el informe y va a proceder a devolver el informe al recepcionista para que cuando el cliente venga se le pueda dar los resultados de su laboratorio. ¿De acuerdo? Estamos suponiendo de esta manera, de la manera más sencilla, este funcionamiento de este laboratorio. ¿Alguien que quiera agregar algo? Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Recordemos, el análisis estructurado se basa en lo que se llama un modelo esencial. Este modelo esencial se descompone de dos modelos, un modelo ambiental y un modelo del comportamiento. El modelo ambiental consiste de tres elementos: la declaración de propósitos, el diagrama de contexto y la lista de acontecimientos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Entonces, empecemos con la declaración de propósitos. Decimos, como también lo hemos ido discutiendo a lo largo de las clases, se debe desarrollar, cada vez que nosotros hablamos de un sistema de software, hablamos que se debe desarrollar, estamos diciendo se debe desarrollar un sistema de control de análisis clínicos. Lo que vamos a controlar son los resultados, la pedida de los análisis clínicos, que permite registrar el tipo de laboratorio. Entonces tiene que registrar los datos del cliente y el laboratorio que va a realizar, seguramente dependiendo si es un laboratorio de heces o de sangre, de orina, debe tener diferentes tipos de análisis, ya sea que se le haga la sangre o no, o sea, diferentes cosas, ¿no? Entonces tiene que registrar el tipo de laboratorio. Luego tiene que permitir registrar el análisis, ¿no? Es decir, se ha hecho análisis de sangre a esto, a esto, a esto, y tiene tantos glóbulos rojos, tantos glóbulos blancos, reacciona de tal manera a esto, etcétera. Y son los resultados. Y finalmente se debe poder registrar de alguna manera la entrega de los resultados del laboratorio,
¿no? Porque lo que queremos es que el paciente reciba esos resultados. ¿Para dónde vamos a realizar esto? Para el laboratorio Caos. Entonces, lo que habíamos trabajado en clases, ¿qué es lo que queremos? Un sistema de control de análisis clínico, que eso es lo que queremos. ¿Cómo vamos a hacer este sistema? ¿Cómo va a funcionar este sistema? Va a registrar el tipo de laboratorio, el análisis que se le va a hacer y además va a entregar los resultados de este laboratorio, ¿no? ¿Dónde? En un laboratorio que hemos denominado Caos, que está acá. El diagrama de contexto. A partir de estos datos en la declaración de propósitos, nosotros decimos que se quiere un sistema de control de análisis clínicos. Entonces, el diagrama de contexto que hemos dicho que era un DFD. ¿Qué era un DFD? Un DFD era un diagrama de flujo de datos. Este diagrama de flujo de datos, habíamos dicho, tiene diferentes características, en particular 4 elementos, porque es una representación gráfica. Entonces, tiene 4 elementos, ¿no ven? Eh, Básicamente estamos diciendo que estos 4 elementos son procesos, un proceso. En este caso, un proceso es una burbuja. Esta burbuja, por ser el diagrama de contexto o diagrama de nivel cero, solo representa el sistema. Luego tenemos las entidades externas, que son los rectángulos. Estas entidades externas o terminadores son usuarios que van a recibir datos del sistema o van a proveer datos al sistema. Estamos hablando de cliente, laboratorista o recepcionista. Eh, También estamos hablando de los flujos de información. Los flujos de información. Un flujo de información puede ser del cliente al sistema, del sistema al cliente. Esos son flujos de información. Entonces, nosotros decimos en este caso del cliente al sistema, el cliente que está proporcionando sus datos, ¿no? Datos del cliente, sus datos personales y además los datos relacionados al análisis, el tipo de análisis que se va a realizar. El recepcionista, en ese caso, también está asignando algunos datos, si ustedes observan, le está asignando al laboratorista. A los datos que el cliente ha registrado y el tipo de laboratorio, el recepcionista le dice, ok, de acuerdo a la carga que tengan en el laboratorio clínico, a tal se le va a realizar la asignación. Entonces se está asignando a un laboratorista. Y finalmente, estamos hablando de que, de igual manera, el laboratorista, una vez que recibe la asignación, usted tiene que ser el laboratorio de análisis de sangre de fulano de tal, entonces les va a sacar sangre, va a hacer el análisis correspondiente de lo que él se le pide, va a registrar los datos de este análisis, ¿no? El laboratorista registra los datos en el sistema de este análisis. Y finalmente el sistema lo que hace es emitir un informe de resultados de acuerdo a lo que ha pedido el cliente. Estos resultados ya vienen a ser los resultados del laboratorio clínico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Muy bien. Entonces, muy bien, Sebastián, Luis Fernando, mira. Muy bien. A ver. eh, entonces, luego, ¿qué tenemos que hacer? Luego tenemos que, a partir de este diagrama de contexto, nosotros tenemos que hallar la lista de acontecimientos. ¿Qué era la lista de acontecimientos? La lista de acontecimientos era una lista de eventos que ocurren de afuera hacia adentro.
¿no? Eventos que ocurren de fuera hacia adentro y a los cuales el sistema debe responder. Por ejemplo, aquí tenemos un evento de afuera hacia adentro. El cliente va a introducir los datos del cliente, estos datos, y recuerden que además va a introducir el tipo de laboratorio que tiene que realizarle. ¿Por qué? Porque específicamente para el laboratorio de sangre o de heces, debe haber ciertos parámetros que se busca en función de lo que el doctor le esté pidiendo. Nunca se hace un análisis de todo, sino de ciertas cosas que se está pidiendo. Entonces, eso va a registrar el cliente. Es un evento que va de afuera hacia adentro. Otro evento que va de afuera hacia adentro es lo que hace el recepcionista. El recepcionista va a asignar un laboratorista. Entonces el sistema debe tener un registro de el número de laboratoristas que trabajan, dos, tres, cuatro, cinco, seis laboratoristas que trabajan, y cada uno de ellos debe tener una carga de trabajo por tiempo, por cantidad, por algún criterio que probablemente el laboratorio no los diga. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que realizar ese laboratorio y el recepcionista lo único que hace, ok, ¿a quién le toca? Le toca a fulano. O a lo mejor dentro del laboratorio existen especialistas en toma de muestra, de sangre, de orina, de heces. Entonces, tiene que seguramente registrarlo. Entonces, eh, el recepcionista hace un evento de afuera hacia adentro, le asigna, va a asignar todos los datos del cliente y el tipo de laboratorio, se lo va a asignar a un laboratorista. Ese es otro evento que va de afuera hacia adentro. Eso le llega al laboratorista, el laboratorista ve los datos, tiene aquí la muestra, tiene lo que tiene que hacer y se pone en las máquinas especializadas, se pone a hacer el análisis, qué es lo que le está pidiendo, con reactivos, con todo. Y ocurre hay otro evento de afuera hacia adentro, que es lo que el laboratorista hace. El laboratorista va a proceder a registrar los resultados de ese análisis, los resultados del análisis. En cuanto a número de glóbulos rojos, va a poner tantos, glóbulos blancos, tantos, de referencia, cuánto es el mínimo o en qué rango tiene que estar, y cuánto es el número de plaquetas y otras cosas que se le haya pedido. Va a registrar los datos de este análisis. Y finalmente, eh, se le va a enviar los resultados al cliente. Como ven, existen tres eventos que ocurren de afuera hacia adentro. Además, estos eventos que ocurren de afuera hacia adentro, también sabemos que son datos que se tienen que almacenar, por eso hemos etiquetado los flujos. Aquí tenemos un flujo, datos cliente. ¿Qué estamos diciendo? Que se va a registrar los datos del cliente y los datos del tipo de análisis que se va a realizar. Aquí tenemos asigna laboratorista, es un evento de afuera hacia adentro. ¿Está etiquetado el flujo? Sí, ¿por qué? Porque se tiene que almacenar a qué laboratorista se le ha asignado un determinado laboratorio. Y finalmente, datos de análisis, este que tenemos de afuera hacia adentro. El laboratorista registra los datos de análisis, eso se tiene que almacenar, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Cosa de que el cliente en cualquier momento pueda pedir una copia de los resultados del análisis, si es que así lo desea. Y finalmente, este ya no es un evento de afuera hacia adentro, pero lo estamos explicando. El sistema le envía los resultados al cliente y obviamente el cliente tiene que guardar esos resultados para presentarlos a su médico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los elementos de nuestra lista de acontecimientos? Para este proceso que lo hemos considerado muy básico, decimos el cliente registra sus datos para el análisis clínico. Cuando hablamos de los datos del cliente, estamos hablando de los datos personales, el tipo de análisis y las características de ese análisis, ¿no? Porque le piden a fulano de tal, se le pide un análisis de sangre, de la sangre, ¿qué se le pide el análisis? Se pide el análisis de un conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, digamos. Entonces eso se debe, eso registra el cliente, eso es lo que es parte de lo que hace el cliente. El laboratorista, el segundo evento, el laboratorista, es un evento que ocurre de fuera hacia adentro.
el laboratorista registra los resultados del análisis clínico. Entonces, ¿qué va a hacer el laboratorista? Ya cuando tenga lo que se le está pidiendo, va a decir, tenemos eh, la muestra de alguien, de fulano de tal, que hay que hacerle el conteo de glóbulos blancos, los glóbulos rojos, número de plaquetas, ok, entonces le va a sacar la sangre, va a hacer que el equipo lo haga y va a obtener resultados, ¿no? Entonces el laboratorista lo que hace es registrar esos resultados. Y el tercer evento que ocurre de afuera hacia adentro es el que decíamos, ¿no? El recepcionista debe asignar el laboratorio del cliente a un laboratorista, de acuerdo a cualquiera que sea ese. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Pregunta. Ninguna lic. ¿Todo claro? ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Y eso lo vamos a revisar en la siguiente clase. Lo siguiente que hay que hacer es el diagrama general del sistema. El diagrama general del sistema consiste en que ustedes, de cada uno de estos eventos, de cada uno de estos eventos, realicen un DFD, es decir, una entidad, un proceso y un almacenamiento, que es cómo va a funcionar. Eh, y a partir de eso, nosotros vamos a hallar el diagrama general del sistema, los niveles de DFDs y la descripción de procesos, que es muy sencillo. Y finalmente, los diagramas de transición de estados y los diagramas de diccionario de datos, el diccionario de datos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces voy a dejar la grabación un ratito.